Muy bien, hermanos, buenos días para todos. Vamos a dar inicio, vamos a tener una corta oración para pedir la bendición de Dios. Amado Padre, gracias te damos nuevamente porque cada mañana renuevas para nosotros tus bondades y tu misericordia. Permite que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser refrescado, pueda ser bendecido y que de este momento podamos tomar fuerzas, podamos tomar bendición para los desafíos de este día. Queremos tomar un tiempo para reflexionar en tu palabra. Oramos, Señor, que usted nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado eh, viendo pequeños tips sobre cómo reforzar nuestra fe, basado en la declaración del apóstol Pablo: el que piense estar firme, mire que no caiga. Los cristianos tenemos desafíos cada día, cada uno de forma diferente, pero los principios para hacerle frente son los mismos. Y esta semana hemos estado revisando algunos problemas, algunas estrategias que el enemigo usa, pero también hemos estado viendo cómo hacerle frente, cómo estar preparados. Hoy vamos a nuestro tema número 5 y es titulado: El que piense estar firme, que ayude a estar firme a los demás también. Em, Trabajar por otros, hermanos, es una bendición y es una forma de permanecer firmes en la fe nosotros. Cuando nosotros nos ocupamos de alguien más, de ayudar a alguien más, en realidad nos estamos ocupando de nosotros mismos. Eh, Hay una historia que leí en un libro de Elena G. White que se llama El Servicio Cristiano, donde habla de unas personas que estaban caminando en una montaña, se habían perdido, había nieve, había mucho frío, y esa persona estaba caminando hacia un lugar de refugio, pero ya se le habían acabado las fuerzas, ya sentía que no podía seguir y quería derrumbarse, quería darse por vencido, hasta que escuchó como unos gemidos de alguien que pedía auxilio, ayuda, y dio unos pasos hacia adelante y se encontró una persona que estaba caída, estaba en condiciones ya bien difíciles. Entonces comenzó a sobarle el cuerpo, comenzó a sobarle para que esta persona entrara en calor. Y mientras más le sobaba, esta persona más entraba en calor. Y en un momento dijo, oiga, si lo dejo aquí, se va a morir, tengo que echármelo al hombro. Y se lo echó al hombro y comenzó a caminar. Y mientras más caminaba con esta persona en el hombro, más se entró en calor y hasta que encontraron ambos el lugar de refugio. Eso está en el servicio cristiano. Y ese es un principio, hermanos, mientras para estar firmes en la vida cristiana, nosotros necesitamos ayudar a otros a estar firmes. Entonces quiero compartir algunos pensamientos. 1 Corintios 10, versículos 32 y 33, que es el capítulo que estamos estudiando, dice: no se hay tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Miren ustedes qué principio. Para mí este es un principio maravilloso, grandioso de la vida cristiana. Olvidarse de uno y concentrarse en otro. Ayudar a alguien más a que encuentre la salvación. Y hermanos, el crecimiento, la fuerza de nuestra fe radica en eso. Usted puede orar, leer la Biblia, hacer muchas cosas, pero si usted no trabaja en favor de otro, entonces siempre va a haber una falencia en nuestra fe. Este está en Gálatas 6, del 1 al 5. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, miren lo que viene ahí, dice: restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Recuerden el título: el que piense estar firme, mire que no caiga. Y aquí dice: no sea que tú también seas tentado, sobrellevar las cargas de los unos, las cargas de los otros, y cumplir
ahí hay una expresión bien interesante, la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pero el principio aquí es, hermanos, que usted no puede decir, a mí no me va a pasar. O que usted piense que tiene el derecho de, de hacer observaciones, hacer comentarios sobre alguien que erró. No, no ese no es el énfasis, sino más bien estar atentos de ver cómo ayudamos. Porque el que se cree ser algo, dice Pablo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Contrario a lo que algunos parecieran no entender, si hay una realidad innegable dentro de la iglesia, es que todos fallamos en algún momento. Todos podemos tener días malos, días oscuros, y experimentamos deslices y podemos caer. ¿Cuántos? Todos. Todos, nadie de nosotros está exento. En la Biblia hay un caso que se aplicó a la ley de Cristo y es el de San Juan capítulo 8 versículos del 1 al 5. Voy a leer algunos versículos. A partir del versículo 4 dice, le trajeron al maestro una mujer y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Dice, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y ahora le hacen la pregunta, ¿tú pues qué dices? Es decir, ¿cuál es la ley que tú vas a aplicar? Porque la ley de Moisés manda apedrear a los culpables, pero queremos saber qué piensa Jesús, qué dice Jesús cuando alguien comete error. Eh, Versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es decir, si alguno cree que está libre de alguna circunstancia delante de Dios, entonces anímese, tire piedras. Este, pero obviamente Jesús los puso entre la espada y la pared, porque el principio que hemos venido estudiando, hermanos, es que nosotros tenemos una naturaleza alejada de Dios. Nos cuesta estar ante la presencia de Dios y eso es el mayor error que nosotros podemos cometer. El verso 9 dice, pero ellos al oír esto, miren la expresión, dice, acusados por su conciencia. Nadie tenía que andarlos acusando, hermano. Su conciencia les recordaba. Salían, dice, uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, es decir, los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús dijo, viendo que nadie estaba frente a la mujer, dijo a la mujer, ¿dónde están los que te estaban acusando? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces aquí viene la ley de Cristo. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué maravilloso, hermanos, el amor de Cristo. El, el amor de Cristo, la ley de Cristo, hermanos, restaura al pecador, restaura al que está caído. El amor de Cristo es un brazo que se extiende para ayudar al frágil, al débil en la vida espiritual. Y nosotros somos llamados a actuar como Cristo. Nosotros somos llamados a ser agentes de restauración, agentes, hermanos, para ayudar a los más débiles. Muy bien, en Isaías hay un principio hablando acerca de la ley de Cristo y me voy a centrar en el versículo número 3 porque hablando de el Mesías, el Jesús que había de venir, dice, le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Y miren el principio, dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, le trajeron a aquella mujer a Jesús y Jesús estaba viendo con sus propios ojos. Le trajeron a aquella mujer y Jesús estaba escuchando lo que la gente decía, mira, ya la encontramos, qué barbaridad. Pero Jesús no se dejaba impresionar por lo que veía o por lo que oía, porque Jesús, dice en el versículo 4, juzga con justicia a los pobres y con equidad. Entonces Jesús, hermanos, conoce el interior, la verdadera realidad de las personas, las verdaderas luchas. Y Jesús se centra en eso, en ayudar a la gente a salir adelante, a vencer. Em, Isaías 42, hablando acerca de ese mismo principio, me centro ahora en el versículo 3,
Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de él traerá justicia. En el versículo 4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que restablezca en la tierra la justicia y las cosas esperan en su ley. Miren ustedes qué cosa, dice, no quebrará la caña cascada, es decir, esa caña que está azotada por el viento y un poquito la empujan y se quiebra. Pero el Señor Jesús dice, va a ponerle una estaca para que se mantenga de pie. Va a hacer algo más para que esa caña no caiga. Hermano, la caña cascada representa la vida de aquel que está golpeado por el pecado, que ya no tiene fuerza, ya no quiere seguir, ya dice, hasta aquí, ya no, mejor no, ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no quiere congregarse, ya no tiene fuerza. Y a veces es más fácil decir, qué bárbaro, saber en qué anda. Algún pecado tiene, en algún enredo anda. Pero hermanos, el principio de la ley de Cristo no es así. La ley de Cristo restaura, ayuda. La segunda expresión es el pábilo que homea, ese tizón que se sacó, hermano Yorlis y hermanos del fuego y se está apagando. Y entonces él le sopla para que la llamita vuelva a encender. Es lindo, hermanos, ver la forma como Dios obra. En vez de venir y para pararse y decir que se apague de una sola vez. El Señor Jesús es maravilloso. Dios obra en favor del frágil. Y en eso consiste la ley de Cristo, hermano. La ley de Cristo restaura, repito, porque eso es muy importante. Y nosotros, hermanos, somos agentes para restaurar, para ayudar al que está en condición difícil. Muy bien, a ver aquí que se me pegó. Este, Vamos a continuar aquí. Déjame ver, me pegó. Ay, hoy se me fue todo. Voy de nuevo, hermanos, porque se me cerró. Entonces, estábamos diciendo que lo más importante aquí es que nosotros entendamos la forma como Dios actúa, como Dios obra. El poder y el amor de Dios en favor de nosotros es para restauración. Eh, entonces, volvamos, déjenme ubicarme nada más donde estábamos. Eh, la, 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 la obra del cielo está en función de restaurarnos, de, de ayudarnos, de ayudar al que ha caído. Me dice hermana Jordi si se está viendo otra vez la pantalla. Sí, muy bien. Este, entonces, la iglesia, hermanos, es un lugar para ayudar a las personas que tienen debilidades, que no quieren fallar, pero que aún así lo hacemos. También a personas a quienes la vida les puso cargas muy difíciles de llevar, porque no todos tenemos las mismas condiciones ni las mismas circunstancias. Este, pero la iglesia, lo más importante aquí es que entendamos que la iglesia es un centro de atención espiritual. Entonces hay realidades que nosotros debemos entender. Número uno, entender mejor el plan de Dios dentro de la iglesia. Número dos, ayudar a aquellos que pasan por momentos como difíciles. Aceptar que también yo estoy incluido en el paquete, en las posibilidades y por tanto debo tener una actitud humilde de misericordia, de perdón, de restauración. Debemos reconocer que todo el que cae, que no todo el que cae es un pecador, que es un impío, y que merece ser excluido de la iglesia. No, en la Biblia hay versículos como estos. Dice, por ejemplo, Proverbio, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caen en el mal. El Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Miren qué maravilloso. Este, eh, Cristo tenía su método. Por ejemplo, en Mateo 18, el Señor Jesús habla acerca de cómo podemos ser restaurados, cómo podemos ser agentes de restauración. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos más pequeños, es decir, a los más frágiles en la fe, hace una asociación con los niños que son dependientes y que se merecen todo el cuidado de nosotros. Y Jesús aquí usa una expresión muy fuerte. Dice, mejor es que se ate ¿cómo se llama? Una piedra,
un cúmulo de hierro, se lo amarre, dice, se vaya al mar y se tire ahí adentro. Oiga, se va a hundir, antes que ser un agente de tropiezo. En el versículo 7 Jesús dice, ay del mundo por los tropiezos. Miren ustedes, eso es más extensivo, porque es necesario que vengan tropiezos, dice, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, van a haber muchas dificultades, van a haber muchos problemas, pero nosotros, en vez de causar problemas, debemos ser manos amigas, manos ayudadoras. ¿Cómo es que restauramos? ¿Cómo es que resolvemos los problemas? Jesús enseñó, perdón, métodos para estar nosotros siempre restaurando a nuestros hermanos. Por ejemplo, Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes hacer? Enojarte, alejarte, hacerle la cruz, sacarlo de tus contactos. No, dice, repréndele estando tú y él solo, es decir, háblale. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, dice, toma un contigo, a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste de toda palabra. Si no los oyere a ellos, díselo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces sí, estás excusado. Alguien vino el otro día y me dijo, pastor, no voy a tomar la Santa Cena. Le digo, ¿por qué? Dice, porque tuve una dificultad con un hermano. Le he llamado, le he escrito, quiero arreglar las cosas, pero no me responde. ¿Qué hago? Digo yo, bueno, si usted llamó, si usted mandó, ya hizo su parte. Ahora usted tome la cena del Señor. Ya no es problema suya, es problema de otra persona. Pero hermanos, aquí ahí está el principio. ¿Cómo resolvemos nuestro problema? Hablando, no es tirando indirectas, no es, mira, hay personas que ahí ponen en las redes sociales cosas que hieren más bien y dañan. Así no se arreglan las cosas, hermanos. Así no. El Señor Jesús enseñó. Si tienes un problema, dice, ve, habla, ora al Señor, ayuna, busca consejo. Pero no te enojes, no te vayas, no hagas un berrinche espiritual. Perdonen esa expresión, pero es que es la realidad. Y si no funciona, dice, busque ayuda, un anciano, un hermano de más experiencia que vaya con usted, pero siga el proceso. Y si después de eso, oiga, dígase la junta, la iglesia, ahora sí, dígaselo a los ancianos y de la iglesia que tome una decisión, pero no, hermanos, no corramos eh, el riesgo de excluir a alguien de los caminos del Señor. Miren el método de Cristo, hermanos, qué lindo, a mí me gusta. Dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por todo el mundo. Escuchen esto, hermano. El Señor Jesús, no le muestra la puerta de salida al pecador, sino le ofrece un abogado para su defensa. Y eso es poderoso, hermanos. En vez de decirle, bueno, si quieres, se va. El Señor Jesús le dice, no, más bien aquí tiene un abogado que lo va a defender. Entonces, esos son principios. Primera Timoteo 1, 15 y 16 dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto, dice, fui recibido a misericordia para que Jesús mostrase, mire qué principio, en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Es decir, lo que el apóstol Pablo dice, que el Señor Jesús ha orado con misericordia y gracia primero en mí, para que ahora yo obre así, de esa manera, ante los demás. Hermanos, la meta no es ser mejor que los demás, sino ser mejor cada día en todo lo que hago y pienso para la gloria de Dios. Recuerdan, estamos llegando al final. 1 Corintios 10, 12 dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y finalizo con las siguientes palabras. Eh, Tenemos que proponernos ayudar, llevar a los que sufren, a los que luchan con sus propias cosas, a todo el que podamos ayudar a llevar algunas de sus cargas, haremos lo mejor por amor a Cristo, esperando que llegando el momento alguien me ayude también a sobrellevar alguna de las mías, porque, bueno, usted dirá, quizás mi carga no es la misma que la del pastor o la del hermano, pero
tengo alguna, ¿verdad? Y en algún momento voy a necesitar la mano amiga. Entonces, el principio aquí es que nosotros, hermanos, tenemos que ser agentes de bien, agentes de salvación. Nosotros tenemos que ser ese hombro que podemos poner para que ayudar a mi hermano, a mi hermana, a alguien que yo conozco, porque así, hermanos, es como nosotros vamos a permanecer firmes. Déjenme orar con ustedes para pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Dios y Padre, gracias porque un día usted nos encontró y vino, nos ayudó, nos restauró, nos salvó y ahora, Señor, nos tiene en mejores condiciones. Ahora gozamos del privilegio de ser parte de la familia de Dios. Nos sentimos bendecidos, nos sentimos, Señor, amados. Pero también, Señor, usted quiere que nosotros ayudemos en la viña, en su obra, en la iglesia. ¿Cómo podemos ayudar? Esta mañana hemos aprendido que debemos ayudar a otros a estar firmes, a caminar la vida cristiana. Hay diferentes formas, diferentes situaciones en la vida de los hermanos y entre todos, Señor, podemos ayudarnos, podemos pastorearnos, podemos guiarnos, podemos ser instrumentos de bendición. Esta mañana, Señor, quiero poner a mis hermanos en tus manos para que tu Santo Espíritu more en ellos y cada uno de nosotros, Señor, pueda ser un instrumento de bien. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Pasen un feliz día.